Paz y bien, hermanos radioyentes y televidentes, ustedes que me siguen por las redes también. Les habla pues vuestro hermano Fray Abel Pacheco Sánchez, aquí desde Radio Santa Rosa y también del Convento San Francisco, aquí en Lima, en un programa especial de prensa franciscana. Y en prensa franciscana tenemos diversas actividades, y entre una de ellas es también la difusión propiamente de mensajes franciscanos o de la espiritualidad franciscana. ¿Qué cosa es eso de la espiritualidad franciscana? La espiritualidad franciscana es solamente espiritualidad cristiana, espiritual, diríamos, bíblica, y por eso nos referimos siempre a la Biblia. Les narro que en el siglo XVI, Fray Luis de León, un gran escritor, místico también, tuvo problemas y estuvo 2 años en la cárcel por problemas de fe, ¿no? Por la Inquisición, porque la Inquisición cuidaba mucho la doctrina, lo que se hablaba en las clases y en todo. Y él lo acusaron de que estaba tergiversando el contenido de la Biblia, pero después se aclaró que no era así y salió. Y cuando volvió a la universidad, después de 2 años, lo primero que hace es, estimados amigos, como decíamos ayer, es decir, esa expresión es muy hermosa, porque había estado 2 años en la cárcel sufriendo por acusaciones, diríamos, malas interpretaciones, etcétera, tal vez enemigos que tenía, y nada de eso dijo, simplemente como decíamos ayer, y continuó la expresión. Yo podría decir, como decíamos ayer, estos días estamos hablando de un tema, mensajes franciscanos, y concretamente dentro de mensajes franciscanos, el mensaje de que conozcamos la Biblia. La Biblia, sabemos, es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es escrita. Tenemos una escrita, sí, de todo tipo de Biblias, grandes o pequeñas, la Biblia Complutense, Biblias que tienen así, la políglota, ¿no?, que tiene aquí en San Francisco, tenemos así en varios idiomas, la Biblia. Hay también la Biblia de estudio, otro tipo de Biblias, Biblia cultural. Aquí tenemos una Biblia cultural, por si acaso si a alguien le interesa. Es interesante, es un ladrillo, diríamos, ¿no? Pero tiene 10 temas muy importantes sobre la Biblia, hasta de lengua también tiene todas cosas relacionadas a la Biblia. Entonces nosotros conozcamos, nuestro interés es que conozcamos, amemos la Biblia. Pero ya les decía en los otros días que la Biblia está sintetizada en un pequeño libro llamado el Catecismo, que a través de los siglos se ha ido mejorando, se ha ido ampliando, y el Papa Juan Pablo II mandó editarlo, ampliado, corregido, actualizado, y lo tenemos. Les recomiendo que juntamente con la Biblia ustedes tengan el Catecismo. Y en el Catecismo les decía también, así como la Biblia tiene 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Catecismo tiene 4, que son, primero, lo que hay que creer; segundo, cómo recibimos a Dios, los sacramentos; tercero, qué cosa me manda Dios; y cuarto, qué le digo yo a Dios, la oración. Son 4 temas. Ustedes los seguirán, y aquí están en este libro. Evidentemente hay muchas ediciones. Una edición, la ordinaria, completa, diríamos, pero hay una edición también llamada Catecismo de la Iglesia Católica, compendio, más pequeño, sintetizado, pero de la Biblia, del Catecismo. Y también hay un catecismo menor, ¿no?,
que aquí la diócesis del Arzobispado de Lima ha sacado en Lima, y también han sacado a las otras diócesis, explicando catecismo menor como para los jóvenes de la universidad, para que ellos conozcan un poco más. Como ven, es una explicación amplia del catecismo. Ustedes pueden también preocuparse, es el catecismo menor, las diócesis han ido sacando. Ahora hay un catecismo mínimo, podríamos decir, lo que se le da a los niños de primera comunión o a cualquier niño en la calle, a todos, para que conozcan la base. Entonces, pero nosotros estamos ya estudiando la primera parte y continúo. En esta primera parte hemos hablado sobre el credo. En el credo tenemos nosotros: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, etc. Creo en Jesucristo. Pero después decimos: yo creo en el Espíritu Santo. Y viene ya una sección segunda que nos dice el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Decimos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres divinas personas, pero un solo Dios. ¿Cómo es eso? Échatelas a buscar. San Agustín sufrió mucho, como ya hemos narrado la anécdota aquella del niño en la orilla del mar, pero no podemos comprender. Un poco le explicaba también un presidente de los Estados Unidos muy famoso, no me acuerdo de los primeros, muy católico, le dice: miren, así como tú no puedes mirar el sol, ¿no? Porque te domina, te quema, no puedes mirar al sol. Así tampoco puedes mirar a Dios, comprender a Dios, porque Dios es mucho más grande que tu pequeña inteligencia. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ilumina, nos ayuda. Y tenemos, en la Biblia aparecen los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sus dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esto está también en Isaías, ¿no? Vemos como dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu está en Isaías 11, me parece. Y después los frutos del Espíritu Santo, los que tenemos o tienen el Espíritu Santo, deben tener como 12 virtudes, 12 frutos: caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, bondad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. O sea, los que tienen o tenemos el Espíritu Santo, debemos dar estos frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. De ahí ponemos lo que la misión del Espíritu Santo es iluminar, darnos fuerza, estimularnos con sus dones de fortaleza. Cuando tengamos problemas, dificultades y queremos desesperarnos, queremos matarnos, suicidarnos, no. Ten fortaleza. El Espíritu Santo te va a dar esa fortaleza. Pide a Dios fortaleza, sabiduría para discernir. Cuando Salomón estuvo allá, Dios le dice: pídeme lo que quieras y te daré. Dame sabiduría, dame prudencia para gobernar. Y Dios nos da también eso. Por eso, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pidamos al Señor. El Espíritu Santo viene a nosotros en el bautismo. Ahí recibimos a Dios en el bautismo. Reciban el bautismo ustedes, hermanos. Cuidado, a veces nos descuidamos los niños o mayores. Ya bien, no me he bautizado, tengo ya 15 años. ¿Cómo pues? No. Pero de todas maneras, no importa, no es tarde, pero sí a bautizarse, prepararse, conocer. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Hay dones y frutos del Espíritu Santo, como ya les he dicho. El Espíritu Santo nos asiste. El Espíritu Santo está también
en la iglesia. Hemos de ver, Jesucristo prometió el Espíritu Santo. Entonces decimos, yo creo en el Espíritu Santo. Ustedes, hermanos, interésense y vean, ahora hay muchos, por ejemplo, los movimientos pentecostales invocan mucho al Espíritu Santo. Los movimientos, o tal vez congregaciones o grupos pentecostales, le llamamos así, invocan mucho al Espíritu Santo. Nosotros también invoquemos al Espíritu Santo. Luego decimos, creo en la Iglesia Católica Universal, no para distinguir de la Iglesia Evangélica, la Iglesia Mormona, la Iglesia de nada, sino que la Iglesia es una, católica, una santa, católica, apostólica, romana, porque la sede está en Roma. Las cualidades entonces de la Iglesia es visible. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, todos somos iglesia, somos visibles. El Papa es iglesia, no solamente el templo es la iglesia, es el lugar donde nos reunimos, llamamos iglesia, pero iglesia somos los hombres. Después la iglesia es inmutable, es infalible, la iglesia Dios nos enseña. Todo esto vemos allí que en la iglesia católica debemos reconocer como que estamos unidos. Creo en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, ¿no? El cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos somos santos, estamos unidos. Y los santos tienen méritos, como diríamos, son los que tienen créditos, los que tienen méritos o gracias. Los santos, la Virgen María, Jesucristo, los santos Francisco de Asís, han tenido méritos, han trabajado. Pero también hay deméritos. Un pecador, cuando yo peco, estoy erosionando a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo bajar los méritos, estoy devaluando, diríamos, a la Iglesia. Ese es el demérito. Cuidemos nosotros, el pecado erosiona, hace daño a la Iglesia. Claro, es en pequeña cantidad, pero Dios nos quiere que todos seamos santos. Somos unidos, todos debemos, tanto en el cielo, tanto en el purgatorio, como aquí en la tierra, somos una iglesia. Los que están en el infierno, Dios los salve, bueno, Dios tenga misericordia de ellos, ya están condenados, según diríamos, porque Jesús dice, el que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere y no se condenará. Hermanos, que ninguno de nosotros tenga la desgracia de condenarse, hermanos, pero preparémonos. Siempre les doy las recetas para irse al cielo, para no irse al infierno. Primera, cumplir los 10 mandamientos. Segunda, ayudar a las necesidades, a los pobres, todas las personas necesitadas, no solamente el pobre materialmente, sino el pobre espiritual o moralmente. Un drogadicto, un borrachín, un ladronzuelo, una persona es un pobre también, ayudémosle, etc. Lo mismo, demos la limosna al pobre y finalmente perdonemos. Perdonar siempre. Nunca tengas, hermanos, resentimiento contra nadie. Por mucho que te haya hecho daño a una persona, perdónale porque Cristo nos enseñó. Las 3 recetas, cumplir los 10 mandamientos. Segundo, ayudar al pobre y al necesitado. Y tercero, perdonar cualquier ofensa. Que así sea, hermanos, en paz y bien. Continuaremos el próximo número.